Paula ha inspirado a muchas personas. Me sinceré conmigo misma, contando mi historia de abuso sexual. Ha marcado mi vida en todos los aspectos. Por dentro ellos están batallando, todo esto solo. Pasé de la obesidad a la anorexia. Yo ya no quería vivir más. Yo estaba en una depresión súper profunda. En mi cuerpo me gritaba lo que mi alma callaba. Cuando veo a mi hija, a mi propia hija, como manifestando mi trauma de alguna manera, yo dije, esto tiene que parar, porque si no va a seguir de generación en generación. Hemos creado un espacio para traer conocimiento a lo que yo llamo la pandemia silenciosa del abuso sexual. Mi nombre es María Trusa y yo, también como muchos de ustedes, fui víctima del abuso sexual a la edad de 9 años. Pero hoy estoy aquí, rompiendo el silencio y diciendo no más. En la entrevista de hoy tenemos la historia de Paula. Paula, una niña que fue abusada por años, desde la edad de 4 años hasta los 13 años. Y Paula vivió con este secreto por años en su vida. En los 30 empezó a romper el silencio, pero después de mucha destrucción en su vida. Para hablar de este caso, tenemos a nuestra especialista Carolina Pereira, psicoterapeuta, especialista en traumas de niños que han sido abusados sexualmente. Y para mí es un honor tenerte a ti. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, gracias María por tenerme acá hoy. Carolina, yo he estado escuchando diferentes números. Aquí dicen en los Estados Unidos, cada 68 segundos hay alguien que ha sido abusado sexualmente. Eso es increíble. Esas son las personas que lo dicen, lo reportan, porque hay millones de personas que nunca reportan o hablan del abuso sexual. Contigo yo quiero que nos enfoquemos a hablar el daño que hace mantener ese secreto para ti sola. Sí, bueno María, como habías mencionado, estos son casos que son reportados y en muchas ocasiones los niños no lo reportan por tener miedo, por sus razones. Y lo que causa a veces ahí es que esas son las personas que a veces uno ve con otros tipos de diagnósticos. A veces también empiezan a hacerse daños ellos mismos, pero hay también una cantidad de personas en que ellos ponen una máscara por fuera y parecen ser felices, contentos, que pueden funcionar. Cuando están en las escuelas, académicamente, son esos muchachos que le van súper bien, los que están metidos en deportes, todo, y nunca llega a imaginar uno que algo le ha pasado de este nivel a ellos, pero por dentro ellos están batallando, todo esto solo. Y entonces, esas son las personas que a veces también vemos que rompen el silencio ya en adultos, pero que han vivido tantas cosas que se encuentran ellos mismos tratando de salir adelante y se les hace difícil porque ellos saben que por dentro también están en otra guerra entre ellos mismos. Vemos muchas veces también que estos muchachos, cuando no tienen ese apoyo académico, como cuando están en vacaciones de verano, es que ellos se sienten como perdidos. Y es eso, porque el nivel académico para ellos es como ese apoyo para poder seguir como callando ese silencio que están viviendo ellos solos. Y es algo que yo creo que se manifiesta en enfermedades. Yo estaba leyendo un libro, casualmente lo estuve discutiendo contigo, del Cuerpo lleva la cuenta, donde habla específicamente que las enfermedades, muchas de las enfermedades que las personas tienen,
es porque llevan ese secreto y que están en guerras con ellos mismos dentro porque no rompen el silencio. ¿Cómo podemos ayudar y apoyar a estas personas? ¿Cómo podemos ayudarle a que empiecen a romper el silencio? Bueno, primero es dar información. Yo creo que hay muchos que se sienten que son ellos, son unos casos independientes y entre más podemos dar información, más podemos hablar, más podemos estar ahí exponiéndonos a la comunidad, a la sociedad, de que esto que le ha pasado no están solos, que hay muchas otra gente que están pasando por lo mismo, entonces así se pueden sentir apoyados para ellos entonces sentirse cómodos en contarle sus historias a alguien. Educación. Educación es necesaria, es algo que tenemos que empezar a hacer. La educación hablando del abuso sexual, ayudándonos a los padres de entender cómo comunicarse con sus hijos, de cuando sus hijos vienen donde ellos y le dicen que ellos fueron abusados, de creerle. ¿Cuántos casos escuchamos de que no le creen? Es algo que en realidad es muy difícil entender, de que no le creemos. Si un niño dice yo fui abusado sexualmente, alguien me tocó, el primo, el tío, el abuelo, quien sea. Carolina, gracias por conectarte con nosotros, por unirte a Yo Digo No Más, porque juntos todos podemos decir no más. En el segmento de inspiración, mi favorito, tenemos una invitada especial, alguien que yo he tenido la oportunidad de conectarme, de conocerla y de ser inspirada por ella. Ha inspirado a muchas personas con su libro. Vamos a hablar con Paula. Paula, mi amor, ¿cómo estás? Bienvenida a Yo Digo No Más. Hola María, súper bien, súper contenta de estar aquí contigo y de compartir mi historia. Paula, te agradezco que estés aquí con nosotros conectada en Ohio. ¿Y eres colombiana? Y soy colombiana, sí. ¿Cómo llegó una colombiana a Ohio? Cierto. Como difícil. Mi esposo lo trasladaron de su trabajo y vinimos acá. Qué lindo, qué lindo. Paula, yo quiero que las personas empiecen a entender, a conocerte. ¿Quién eres tú ahora? Cuéntanos de ti. Bueno, yo en este momento soy una persona plena, feliz, con 2 hermosos hijos, felizmente casada, viviendo la vida al máximo, viviendo un día a la vez, porque este es un proceso diario, como tú y yo hablamos hace un rato. La cicatriz queda, pero estamos dejando huella y ayudando. Qué lindo. Cuéntanos de tu libro. Mi libro se llama Vivir sin culpa y lo lancé hace 1 año y medio. Ahí me destapé ante el mundo, ante mi familia y me sinceré conmigo misma contando mi historia de abuso sexual en mi infancia y cómo fue mi proceso de sanación. Vivir sin culpa. Me encanta ese título porque en realidad la culpa es algo que nosotros, las personas que pasamos somos víctimas del abuso sexual, somos personas que por mucho tiempo cargamos mucha culpa entre nosotros y me encanta que tú estés inspirando a las personas que han pasado por esto de que la culpa tenemos que destruirla porque la culpa nos sigue destruyendo a nosotros si no podemos controlarla. Paula, vamos a tu niñez. Cuéntanos de tu primera experiencia, porque yo sé, lamentablemente tuviste diferente experiencia de abuso sexual, pero empecemos cuando tú por primera vez fuiste abusada sexualmente. Tengo recuerdos muy vagos porque fue a muy temprana edad, pero lo que sí te puedo decir es cómo me acordé
en el hoy, en el presente, porque fue como algo que había disociado, que había tapado y que no me acordé sino hasta hace unos pocos años. Y tengo como flashbacks, o sea, como cosas, pero yo sé que, digamos que no tengo que acordarme de todo para saber que fue así. Y fue porque mi hija estaba, a los 3 años, mi hija tenía desorden sensorial. No dejaba que nadie la abrazara o la tocara. Y cuando comienzo a hacer mi proceso de certificación en coaching transpersonal, esa fue como la primera sesión de mi tutoría, y donde me preguntan, comienzo a hablar de mi hija y me preguntan qué me había sucedido a la edad que tenía ella. Entonces me fui como haz de cuenta, como por un tubo de recuerdo, o sea, como llegué a ese momento y veo a un hombre pero todo es como confuso, y ahí, y ahí abusando de mí. Cuéntanos entonces, después de eso, ¿cuáles son los próximos episodios? Tengo, como te decía, recuerdos muy vagos, pero en general, pero sí sé, como tú dices, es como sí sé, pero no tengo exactamente. A mí, más que todo, me vienen olores, me vienen situaciones, me vienen como lugares, pero el ponerlos todos juntos es como más difícil para mi mente, pues porque mi sistema nervioso o para sobrevivir tuve que hacer eso. Por eso esa disociación. Pero en general eran como cuidadores, como trabajaba. Mi papá manejaba unas tierras, unas fincas, entonces había muchos trabajadores. Mi mamá pensaba que yo estaba jugando, pero de pronto un trabajador me tocaba o me hacía cosas, y simplemente yo, como fui abusada tan corta edad, pues aprendí como a callarme y a que me amenazaban también, entonces nunca lo pude expresar. ¿Qué efecto tú sientes tu historia de abuso sexual empezó a tener cuando tú empezaste a ser una adolescente en ti? No, pues ha marcado mi vida en todos los aspectos, porque crecí primero con culpa, pensando que todo lo que me había pasado, y como no fue por una persona sino por varias, era mi culpa. Como que yo los hubiera atraído a mí, o sea, como que yo hubiera hecho algo malo para que me pasara eso. Entonces eso lo llevé a mi vida diaria. Si no tenía buenas calificaciones, me daba látigo. Si no era la más bonita también, si no era la más perfecta. Todo esto afectó mi vida muchísimo, porque como de alguna manera aprendí que el amor se lograba cuando uno hacía algo bueno, porque si no era mala y causaba esos abusos sexuales. Entonces creé como en mí unos parámetros de perfección imposibles de conseguir. Entonces, como no lo conseguía, vivía mal conmigo misma, pues con una autoestima súper bajita, tuve desórdenes alimenticios, pasé de la obesidad a la anorexia, sufrí del colon, gastritis, me hospitalizaban pues muchas veces por eso. En mi cuerpo me gritaba lo que mi alma callaba, y lo vertí como al cuerpo, y entonces me enfermaba, y
y era como un mecanismo de defensa. Todo eso fue causa del abuso sexual. Dijiste en tu cuerpo manifestaba lo que tu alma callaba. Uh-huh. Wow, qué poderosas esas palabras. El abuso sexual está afectando millones de personas que lo callan, que no hablan, y tú decidiste, ya después, como tú estás hablando de tanta destrucción con tu cuerpo, tú decidiste decir no más. ¿Qué te motivó a ti? ¿Cuál fue tu acelerador para llegar allá? Hablar. Hablar. Porque, mira, ¿sabes qué? Mi motivador, bueno, primero fue que yo ya no podía más seguir así, porque yo ya no quería vivir más. Yo estaba en una depresión súper profunda. Y también cuando veo a mi hija, a mi propia hija, como manifestando mi trauma de alguna manera, yo dije, esto tiene que parar, porque si no va a seguir de generación en generación, y yo amo tanto a mis hijos que lo hago por mí, pero también por ellos esto. Y no lo podía hacer para mí misma, sino que lo tenía que decir, gritarle al mundo esto, porque como tú y como millones de mujeres lo viven y se callan y viven un calvario, y no es nuestra culpa, no es nuestra culpa. Nadie que ha sido abusado sexualmente es su culpa. Tu hija fue tu acelerador. En eso estamos iguales, porque mi hijo Franco fue mi acelerador. Yo no me había dado cuenta lo destruida que yo estaba, el trabajo que yo necesitaba hacer, y que sí, como tú dices, si yo no hacía el trabajo en mí, iba a seguir llevando de generación ese trauma y creando trauma de generación a generación. Y eso te dio la fuerza, como tú acabas de decir, si no lo puedes hacer por ti, porque todavía no te sientes que tú vales, imagínate el acelerador más poderoso en la vida, es un hijo o una hija. Eso pasó contigo. Uh-huh. Sí. Qué lindo. Paula, yo quiero que tú nos dé consejos. ¿Cuáles son los consejos que tú darías a personas niños que están siendo abusados ahora mismo, que quizás están viendo este programa, y la próxima serie vamos a dedicarle consejos a las madres? Por ahora vamos a hablar a los niños. ¿Qué tú le dirías? Mira, que lo que está sucediendo, que nada es culpa de ellos, que otra persona, así sea otro menor de edad, que esté haciéndoles algo, es responsable, está en función de autoridad contra él. Que ni siquiera hacer ver a un niño pornografía o verlo de manera como obscena está bien. Que sus boundaries, sus límites, los pone él. Si él no quiere saludar a alguien o si ella no quiere saludar a alguien, está bien. Que lo más importante es cómo se siente, qué le está diciendo su cuerpo frente a una persona. Si tiene intenciones diferentes a una amistad o a algo lindo, un niño lo sabe muy bien. Entonces, que se cuide, y que si le está pasando esto, que hable con alguien en el que confíe, ya sea un maestro, una psicóloga que esté en su colegio, alguien que, si no puede ser de su propia familia, porque lamentablemente los abusadores están en las casas, lo haga, pero con alguien que pueda confiar y le pueda ayudar. Y a las mamás que vean eso, que vean los signos de sus hijos, que vean cambios radicales, repentinos en sus hijos de comportamiento,
que por favor no les digan a los niños que tienen que saludar a alguien, sentársele en las piernas a los tíos, a los abuelos, No, un niño sabe. Si un niño le dice, no quiero más, no quiero ir más a esta casa, por favor, pónganles atención, escuchen. Los niños son más inteligentes incluso que nosotros. Ellos no tienen malicia y ellos son honestos. Y crearles ese autocuidado y es cuidarse y también respetarse. Y respetarse es respetar sus límites. Yo creo que si eso le quiero dejar a mis hijos es, primero, confíen en mí, que se respeten a ellos mismos y que presten atención a quién no les gusta, quién les gusta, y que sigan eso, ¿sí? Me encanta ese consejo porque yo creo que en la comunidad de nosotros, los latinos, tenemos la tendencia a forzar a los niños a que se sienten, o que si un tío lo quiere abrazar, o el abuelo, que se sienten en las piernas, y que si el niño dice que no, tú tienes que respetar a tu tío, respetar a tu abuelo. Si te quieren dar un abrazo, un beso, no lo forcen. No lo forcen. Ellos deciden lo que ellos sienten, porque esa energía lo tienen ellos. Tenemos que dejar esa cultura, esa forma de ser, de forzar a los niños que respeten sin límites a los adultos. Los niños no están provocando, como tú estás diciendo, la culpa de que quizás nosotros estamos provocando, que el abuso pasa porque nosotros lo buscamos. Eso ustedes no tienen que sentir eso, la culpa, y yo sé que es duro no sentirlo, pero estamos dándole una perspectiva de nosotras, que hemos sido personas que pasamos por esto, que fuimos abusadas, que fuimos víctimas, pero no quedamos en ser víctimas. Ahora estamos siendo creadoras. Gracias, Paula, por entregarnos tu corazón, tu pasión, y gracias por el trabajo que estás haciendo. Es necesario. Y me alegro mucho de que tú has decidido unirte al movimiento de Yo Digo No Más, porque todas, tú y yo y todos pueden decir no más. Mi regalo para todos ustedes hoy es 5 minutos de reflexión diaria. Esto es algo que yo sé que para muchos de nosotros es difícil, porque vivimos una vida tan estresada y tan desconectada muchas veces. Nos conectamos con nuestros corazones cuando podemos tomar ese tiempo para reflexionar en lo que estamos sintiendo. Tantas veces tenemos emociones que completamente la ponemos a un lado y nos desconectamos. Es por eso que hoy yo te voy a invitar a que tengas este regalo en mente todos los días que yo te estoy diciendo. Reflexionar 5 minutos. Tú decides cómo lo hace. Para mí, una de mis reflexiones más profundas es cuando escribo lo que estoy sintiendo. Hoy, casualmente, en ese programa, tuve unos sentimientos muy profundos, unos recuerdos que vinieron del pasado, que definitivamente yo sé que tengo que trabajar y reflexionar, porque si lo pongo a un lado, va a seguir afectándome sin yo darme cuenta. Por eso hoy te invito a que te tomes tu tiempo todos los días, 5 minutos de reflexión para ti, porque tú te lo mereces. Vamos a reflexionar y a reconectar. Hemos llegado al final de nuestro show Yo Digo No Más. Quiero darle las gracias a Paula por compartir con nosotros su historia de dolor, pero su historia también de inspiración. Gracias al equipo de producción, a Luis Capelli por este espacio maravilloso,
A todos ustedes por sumarse a nuestro movimiento. Queremos que compartan los shows de Yo Digo No Más. Vayan a nuestra página web yodigonomás.com y comparten su historia con todos nosotros. Rompen el silencio y ayúdennos a decir no más.